bendiga, queridos amigos. Qué bendición volver a compartir con ustedes este espacio, este tiempo. Estamos en La Verdad que Libera. Qué bendición compartir. Les saludo el pastor Juan Carlos Ulloa nuevamente de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación, acá en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Gracias a Canal Online TV La Verdad, Canal Mundial, que nos concede este espacio para compartir con usted de la palabra de Dios. Qué hermoso saber que ya vamos por nuestra tercera edición de este programa y esperamos que los anteriores hayan sido de bendición para su vida. En los programas anteriores estamos hablando acerca de las palabras de Jesucristo, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hablamos entonces de esa verdad, ¿no? Hablamos que esa verdad nos hace libres, ya que el pecado nos esclaviza y es una deuda para con Dios que tenemos que pagar, ¿sí? Y la semana pasada hablábamos de una pregunta, ¿no? ¿Dónde está esa verdad? La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Hoy quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo llegar a conocer esa verdad? Y lo encontramos aquí mismo, en las palabras de Jesucristo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el camino para conocer esa verdad, que es Cristo Jesús, está en permanecer en la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que la recomendación que nos hace el Señor y el mandato que nos da aquí el Señor es a permanecer en su palabra. ¿Cómo usted permanece en la palabra de Dios? Primero, cuando usted la conoce, ¿sí? Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted la estudia, la escudriña, se la aprende, se la memoriza, la practica, entonces usted está permaneciendo en esa palabra. Esa permanencia en la palabra de Dios es la que permitirá que usted, primeramente, se vea una evidencia de que es un discípulo de Jesucristo, porque usted va a caminar conforme a esa palabra, usted va a vivir conforme a esa palabra. Algo más, esa permanencia en la palabra de Dios hará que usted llegue a conocer esa verdad. La palabra de Dios es el camino hacia esa verdad. Es aquí donde tenemos que tener cuidado. Podemos decir entonces que la verdad está aquí, en estas enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasa si usted se sale de estas enseñanzas? ¿Qué pasa si usted busca otras enseñanzas? Y es ahí donde debe tener cuidado, ¿no? Hay un texto que quiero compartir con usted en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Usted, si tiene su Biblia, búsquela por favor. 2 de Corintios 2:17 dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios? Que hay muchos que medran. Y medrar significa negociar, hacer negocio de la palabra de Dios. Mire, haciendo negocio de la palabra de Dios, tratando de obtener ganancias, de obtener lucro, de beneficiarse de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacen? No precisamente enseñando la verdad, ya que la verdad les diría que no pueden hacer negocio de la palabra de Dios, que lo que han recibido de gracia tienen que darlo de gracia. Así que para ellos poder hacer negocio de la palabra de Dios, la falsifican, es decir, la tuercen, la cambian. Y esto lo podemos aprender desde el inicio de la humanidad. Satanás tentó a la primera mujer y al mismo tiempo a Adán, falsificando la palabra de Dios, poniendo una verdad a medias, introduciendo una mentira a la palabra de Dios. Satanás le dice a Eva: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Dios nunca había dicho eso.
Y Eva empieza a conversar con el diablo. Nunca haga eso usted. No haga negocios con el diablo. No le dé explicaciones al diablo. Repréndalo en el nombre de Jesús. Y Eva dice, no es que no podemos comer de todos los árboles. Sí podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal. Porque si comemos de ese árbol, moriremos. Y Satanás introduce otra mentira. Y le dice, no van a morir. Sino que Dios sabe, aquí viene la calumnia, que si ustedes comen, ¿sí?, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Miren cómo tuerce la palabra, tergiversa la palabra, introduce el engaño, introduce la mentira, introduce la calumnia. Por eso diablo significa calumniador y Satanás significa adversario. Y a través del engaño, de la mentira, de falsificar lo que Dios había dicho, permitió o hizo que la primera pareja desobedecieran a Dios, se rebelaran contra Dios en su actitud de tomar sus propias decisiones y no la voluntad que Dios les había determinado, y desde ahí empezó el pecado. Miren que cuando nuestro Señor Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto, apareció el tentador, el mismo que había tentado a Eva, Satanás, y empezó a utilizar la palabra de Dios para tentar a Jesús. Primero le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder para saciar tus propias necesidades por tu propio poder. Hazlo. Jesús le dijo que no. El hombre no vive solamente porque se alimenta, sino porque Dios lo determina a través de su palabra. Luego, al ver que Jesús se fundamentaba en la palabra, el diablo utiliza la misma palabra y le dice, bueno, tírate de esa montaña, porque está escrito. Miren, el diablo utiliza la palabra, pero de una manera engañosa. Está escrito, Dios va a enviar a sus ángeles, así que no te vas a caer, no vas a morir, sino que van a venir los ángeles, te van a tomar cuando tú saltes del templo, la gente va a ver, ya no te van a crucificar, ya no vas a morir en la cruz, ya no tienes que sufrir, simplemente la gente te va a declarar rey, te va a declarar Mesías. Mira, está escrito, los ángeles vendrán y te protegerán. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el diablo es experto en torcer las escrituras, en falsificar las escrituras, en cambiar la verdad de Dios para engañar a la humanidad. Este diablo es aquel de quien Jesús dijo que es un ladrón, que vino a robar, matar y destruir a la humanidad, y ha causado tantas desgracias, tantas muertes, tantas guerras, tantas cosas terribles. Mucha gente hace esta pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tantas cosas? Y la respuesta es que estamos culpando a la persona equivocada. No es Dios, es aquel que vino a robar, matar y destruir. Y también es la causa de nuestros propios pecados, de nuestra propia desobediencia, de nuestra rebeldía, de vivir siempre haciendo lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Ahí está la respuesta a por qué hay tantas guerras. Por ejemplo, si dos adolescentes tienen relaciones sexuales antes de casarse y luego viene un niño y esos dos adolescentes nunca terminaron juntos, se separaron, cada quien por su camino, y ese niño nació en un hogar disfuncional, sin padre, y nace como un resentido social, y luego empieza a matar, a robar y a dejar otros hijos también por ahí. La culpa no es de Dios, la culpa fue de esos dos adolescentes que nunca llegaron al pacto del matrimonio, sino que pecaron en fornicación antes de casarse y trajeron a ese niño. Y esas son todas las generaciones de violencia que hoy tenemos. No es la culpa de Dios. Satanás ha engañado a la humanidad, haciéndole creer que Dios es el culpable de todos esos desastres. No, el culpable primeramente somos nosotros mismos, el ser humano, por rechazar la palabra de Dios, por rechazar la verdad de Dios, por no querer vivir conforme a esta verdad, por no querer permanecer en esta verdad y querer vivir a nuestra manera. Así que Satanás es el principal mentiroso, padre de mentira, lo llamó Jesús, y homicida,
que ha causado todo ese engaño y toda esta muerte y desastre. Él es el primero y sus seguidores. Por eso dice que no debemos de extrañarnos, que Satanás se viste como ángel de luz y sus seguidores también se visten como ministros de justicia, pero no son otra cosa que engañadores, que hacen negocio, como dice aquí, medran, falsificando la palabra de Dios y de esa manera engañando a la gente, engañando a la humanidad. Por eso que el Señor Jesús dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres de esa oscuridad, libres de pensar de esa manera, libres de vivir en la ignorancia, en las tinieblas y conocer la luz verdadera que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entonces yo voy a conocer, a palpar esa verdad, a llegar a intimar con esa verdad? Aquí está, si permanezco en su palabra. Debo permanecer en la palabra del Señor, no desviarme, no ir detrás de engaños, de falsas doctrinas, de falsas religiones, de falsas filosofías, no salir de aquí, de la Biblia. Tenga cuidado, no busque otros libros. Muchos dicen, no, es que un ángel habló con tal profeta, un ángel habló con Mormón, con Joseph Smith y le dio el libro de Mormón. Y déjeme decirle que los ángeles no pueden predicar el evangelio. Un ángel habló con un hombre llamado Cornelio y le dijo, tus oraciones, tus limonas han llegado ante Dios. Ahora ve y busca a Pedro, a Simón, ¿sí? Llamado Pedro, que está en tal lugar. Ve y llámalo y él te dirá lo que tienes que hacer para que seas salvo. ¿Por qué el ángel mismo no le predicó a Cornelio? ¿Por qué le mandó a buscar a Pedro? Porque los ángeles no pueden predicar el evangelio. Eso nos fue concedido a nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, los que hemos creído en Jesús y hemos pasado a ser hijos de Dios, los que somos verdaderamente sus discípulos. Nos ha sido encomendado el predicar el mensaje de salvación. Así que si usted pertenece a un grupo, a una secta, a una religión donde los ángeles han dejado libros, han enseñado verdades, huya de ahí, salga de ahí. Esa no es la verdad. Ahí está la mentira. Los ángeles no pueden predicar. Por eso el apóstol Pablo nos da un consejo en el libro de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 8. Puede buscar en su Biblia. Muchos ya la tienen en sus celulares. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué le está diciendo? Puede venir cualquier persona con credenciales de apóstol, de profeta o hasta un ángel y les trae otro evangelio diferente al que predicó Jesucristo, a las enseñanzas de Jesús. Por eso él dijo, si permanecen en mi palabra, usted debe permanecer en la palabra de Jesús, solo en su palabra, no en la que haya traído un ángel o un apóstol o un profeta u otra cosa, sino en la palabra de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Y los apóstoles de Cristo siempre van a predicar lo que está aquí en la Escritura. Los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, ellos solamente predicaban las enseñanzas de Jesucristo, no enseñanzas fuera de lo que Jesús había dicho. Si usted permanece en esta palabra, usted conocerá la verdad y será verdaderamente libre. Así que el Señor nos pide que permanezcamos en esa palabra. Y Él nos contó acerca de la vid y los pámpanos. Mire, puso esa comparación. Si usted permanece en Cristo, usted florecerá como la vid y los pámpanos. Si usted realmente ama a Jesús, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Quiero terminar con lo que dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere conocer esa verdad, permanezca en la palabra de Jesucristo, permanezca en su palabra. Usted será verdaderamente libre, verdaderamente bendecido. Un abrazo, bendiciones, nos vemos en nuestra próxima edición. Dios les bendiga.